En el mejor día de la semana y cuando digo España, Fernando García de Cortázar. Con Fernando García de Cortázar, y a través de su libro Y cuando digo España, estamos conociendo nuestra historia para comprender nuestro presente, acercándonos a los grandes artífices de lo que hoy conocemos como España. Fernando, bienvenido. Pues bien hallado, esperando aquí para hablar de España. ¿De qué personaje nos vas a hablar esta semana, Fernando? Bueno, pues después de haber hablado de los musulmanes y de la gran figura de Abderramán III, Sí. nos toca hoy hablar de un grandísimo personaje en la historia de España, que es Alfonso VI de León y Castilla, que nace en 1043 y muere en 1109. Es un personaje importantísimo, hijo de Fernando I de León, nieto de Sancho III, el mayor de Navarra, Sí. y fue un personaje culto, ingenioso, arrogante y seguro de sí mismo, notable guerrero y mejor político, que extendió la frontera del Duero al Tajo con la recuperación enseguida de la legendaria Toledo. En esa época, Fernando, coincide una de las figuras más emblemáticas de nuestra historia, el Cid. ¿No crees que eclipsa la figura de Alfonso VI? Bueno, pues realmente la pregunta me parece ingeniosa y efectivamente puede ser así, porque siempre quizás la literatura en buena medida condiciona a la propia historia, y el éxito del cantar del mío Cid, en el que la figura relevante es el Cid, pues sí puede en buena medida ocultar la importancia que tiene Alfonso VI. De todas formas, sí quiero decir que el cantar del mío Cid es un ejemplo más de lo que hoy llamaríamos memoria histórica, que se escribe y se hace para algo, puesto que no hay que olvidar que el cantar del mío Cid, que es el gran poema en el que se inicia nuestra literatura, se escribe prácticamente 100 años más tarde de los acontecimientos que relata. Y por eso tiene un sentido de destacar la importancia de Castilla sobre León, de la nobleza castellana, pero sobre todo de los reyes, y en buena medida el gran personaje, sin lugar a duda, y ahí tenemos la gran figura del Cid como conquistador de Valencia, pues es el Cid, sí. Ahora que estás hablando de acontecimientos, Fernando, uno de los grandes acontecimientos de esta parte de la historia de la que estás hablando fue la conquista de Toledo. ¿Qué supuso esta conquista en la historia de España? Pues supuso muchísimo, efectivamente, porque la ciudad del Tajo, Toledo, era mucho más que una gran ciudad musulmana en ese momento. Era un puente hacia el pasado, y su conquista va a estimular la pretensión de Alfonso de convertir a Castilla y León en la cabeza del mosaico de los reinos peninsulares, y legitimó a la larga la adopción de ese título imperial que tuvo Alfonso VI, que le reconocieron las cancillerías más tarde, y hasta los intelectuales y los burócratas islámicos aceptaron ese estatus, asignándole la dignidad de emperador de las dos religiones. Fernando, aparte de esas cualidades de las que antes hablabas, de ese tono arrogante, de ese carácter particular y peculiar que tenía Alfonso VI, se dice que también era un poquito afrancesado, ¿no? Lo cual habla positivamente de él en cuanto a refinamiento. Sí, y se trata sobre todo porque va a tender grandes puentes hacia Europa a través de su vinculación con Francia, a través de su vinculación con la abadía de Cluny. No es el primero que inicia los contactos con esta abadía borgoñona, sino que son su padre y su abuelo, pero él intensifica los contactos y supone, pues para España, el romper un cierto aislamiento a través de las conexiones con estos monjes benedictinos de la abadía de Cluny. Y en definitiva, hay que reconocer que su trabajo significó en buena medida aceptar la liturgia romana en contra de la mozárabe. Yo
en mi libro Los perdedores de la historia de España, digo que los mozárabes son los perdedores porque una vez han triunfado, con el triunfo de Alfonso VI, pues su liturgia va a ser desplazada por la liturgia romana que imponen los monjes de Cluny, con los cuales estaba tan relacionado, y con Europa Alfonso VI. Y cuando digo España, una aproximación a nuestra historia para comprender nuestro presente con Fernando García de Cortázar. Fernando, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, nos oímos la próxima semana. Encantado, como siempre, de hablar de España. El mejor día de la semana. Fran Mezcua.